Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, bienvenidos una vez más a este espacio semanal de Hacia el Encuentro con Dios, donde nos acompaña una persona invitada para compartirnos algún tema para nuestra formación y edificación, desde luego. Vamos a continuar hoy, no sé si una miniserie, una pequeña serie, con alguien también que nos colabora habitualmente, con tanto cariño, brindándonos su tiempo. Hoy saludamos al padre Pierre Martínez Valencia, que también se encuentra en la ciudad de Arequipa, y allí nos interconectamos para todo NSE en Perú y en otras ciudades donde esta señal también pueda llegar. Padre, bendecido día, tarde, noche, en el horario que nos vea, nos escuchen las personas, y gracias por estar una vez más con nosotros. Muy bien, Hernán, para mí es también una alegría siempre comunicarme con ustedes y compartir nuestra fe. Ahora estamos dando este temita, ¿cierto? Que hemos empezado la vez pasada, que es la Santa Misa. Vamos a hablar de la Santa Misa, y para mí no solamente que es un tema hermoso, sino que también es un tema que necesariamente tiene que ser catequizado, tiene que ser informado a la gente para que podamos participar, vivir mucho mejor, cada vez mejor, de esta celebración tan hermosa que es el centro de nuestra vida cristiana, que es la celebración de la Santa Misa. Estupendo, padre. ¿Por qué no iniciar, recordar un brevísimo repaso? Pero me hacía pensar usted en una frase, me parece, algún documento del magisterio, que la Eucaristía es fuente, ¿no? Y cima de toda la vida cristiana. O sea, como usted muy bien acaba de decir, no estamos hablando de algo pues muy bonito, no, estamos hablando de algo central. Sí, así es. Mira, a ver, me acuerdo, ahora que me lo dices, me acuerdo un poco de estos santos africanos, ¿no? Perseguidos y muertos, me parece que eran de Cartago, que murieron por la celebración de la misa. O sea, les Wow, impedían ir a la misa y ellos decían, no podemos vivir sin la misa, no es podemos verdad. vivir sin la misa. Y fueron mártires por eso, porque iban a la celebración de la misa y no, o sea, por asistir a la misa se, digamos, corrieron suerte, ¿no? Murieron, ¿no? Por dar testimonio de Cristo. Lo tenemos esto en la historia de la iglesia, también en las catacumbas de Roma, es el testimonio claro de que los cristianos participaban de la misa allí, en esos lugares, mientras la iglesia era perseguida. Ellos se adentraban, ¿no? En estos subterráneos, en estos cementerios subterráneos que eran las catacumbas, para participar de la celebración de la misa. O sea que en medio de una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba siendo buscada y aniquilada, sin embargo, ellos seguían participando de la misa. Eso en cuanto a los hechos, ¿no? Pero también en la cuestión doctrinal, en la cuestión teológica, evidentemente la misa es el centro de la vida de la iglesia y la cumbre, el culmen de la vida de la iglesia, porque la Eucaristía es Jesucristo que se sacrifica por nosotros, que se entrega en la cruz por nosotros, y entonces por eso es que si el cristiano vive de Cristo y Cristo es el Redentor y la redención se dio por medio de la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz, la misa es justamente eso, y por eso es que la misa es el centro, la fuente, el culmen, la cumbre de toda la vida de los cristianos. Estupendo. Y ya para ingresar, padre, disculpe que insista un poquito más. La otra vez nos dio que hablar y nos podría servir quizá bien para terminar el resumen. Esta expresión que a veces escuchamos, que la misa es una fiesta, ¿no? Usted incluso tocaba a Joseph Ratzinger, me parece en el momento, y a otro teólogo también muy importante, pero para que nosotros caigamos en la cuenta y nos vayamos entrando en este gran misterio y apasionante, desde luego. Sí, a ver, vamos a tratar hoy día justamente porque, como decían los filósofos, Aristóteles, ¿no? Decían, las cosas se denominan, o sea, los nombres de las cosas manifiestan su esencia, ¿no? O sea, cuando Ajá. nosotros nombramos una cosa, manifestamos cómo es su esencia, ¿no? Ahora, hay cosas demasiado grandes como para que podamos manifestar su esencia en una sola palabra, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer un poco de teología. Cuando hablamos de la Virgen María, si bien ella tiene un nombre, el nombre que históricamente le pusieron sus padres, María, Mariam, ¿cierto? Sin embargo, el Padre del Cielo la llamó llena de gracia y la llamaron bendita entre las mujeres, también Isabel, movida por el Espíritu Santo. Por tanto, un solo nombre no la definía a la Virgen, tenía tantas cosas, digamos, tan grande, ¿no? Lo que la Virgen era, que entonces un solo nombre no satisface todo lo que la Virgen es, ¿no? Entonces, así también hay determinadas cosas
que las podemos nombrar, por supuesto, pero tienen una gran, digamos, tienen un profundo, ¿no? Una profundidad tan grande que es imposible que con una sola palabra podamos englobar todo. Por eso es que hay determinadas cosas que tienen varios nombres, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un libro muy bonito del Divinis Nominibus de Pseudo Dionisio, ¿no? De los nombres de Dios, porque a Dios, por más que le llamemos Dios, sin embargo, le podemos llamar de varias maneras más porque su nombre encierra una grandeza infinita de cosas, ¿no? De elementos, de perfecciones. O también el libro de Fray Luis de León, si mal no estoy, que es Los nombres de Jesús, ¿cierto? De los nombres. Entonces, Fray Luis de León empieza a tocar cada nombre que la Biblia tiene sobre Cristo, ¿no? Lo del Antiguo Testamento, lo del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, la misa también es una cosa así, porque la solemos llamar nosotros tradicionalmente misa, y vamos a tratar de entender por qué la llamamos misa, es una cosa muy interesante, pero también tiene otros términos. Entonces acá vamos a recurrir a la historia, vamos a recurrir a la liturgia y vamos a recurrir a la teología, ¿no? Para poder explicar un poco, y creo que va a estar interesante, me imagino que a la gente le va a gustar lo que vamos a ir hablando en este tema, porque es muy bonita. Vamos a hablar entonces de la Santa Misa, ¿ya? O sea, vamos a hablar de los nombres de la misa. Para poder hablar entonces de lo que es después la misa, tenemos que hablar de los nombres. Y sabiendo concretamente que los nombres no son sencillamente cosas que atribuimos, sino que son algo que habla de la esencia de algo, ¿no? Algo de la esencia de una cosa. Muy bien, Padre, entonces... Pierre, y no sé si usted mismo querría brevemente también recordar la importancia de lo que usted va a explicar ahora, porque en este posmodernismo, poscristianismo incluso que podamos estar viviendo, en la cultura no se... es como que se juega con los nombres de las cosas, padre. No sé, se nombra cualquier cosa según yo me sienta, afecte el relativismo. No sé si quieren brevemente Sí, recordarnos esto que estamos viviendo. sí, lo mencionábamos en el programa pasado. A mí me gustaría que si la gente no recuerda muy bien, vaya al programa pasado para que escuchara un poco este asunto, porque la cosa va concatenada, ¿no? El programa pasado mencionábamos de que hoy día es difícil entender la misa, hoy día es difícil saber lo que es la Santa Misa, porque la gente no entiende los signos, porque la misa es un conjunto de signos, es un sacramento, ¿no? Cuando uno recurre al catecismo básico para poder saber lo que es la fe cristiana, hay que ir al catecismo. Entonces, en el catecismo, cuando explican los sacramentos, se dice que los sacramentos son signos. No se puede entender entonces un sacramento si no se entienden los signos. No se puede entender que el agua, ¿cierto? Del bautismo, o no se puede entender el agua del bautismo y las oraciones del bautismo si es que no se sabe lo que significan estas cosas, ¿no? Por eso es que antes de la recepción del sacramento tiene que haber una catequización, tiene que haber un adoctrinamiento en la fe, ¿no? Un conocimiento de las cosas que uno va a participar. Porque la fe que se cree después se reza, ¿no? La lex credendi, después se hace lex orandi, ¿no? La fe que nosotros ahora la proclamamos, la creemos, ¿no? La aceptamos y la profesamos con libertad, es esa fe que después la proclamamos en la alabanza, después digamos, rezamos con esa fe y en esa fe. Entonces también hoy día no se conoce de la misa o se entiende cualquier cosa de la misa porque no se sabe cuáles son los signos, o sea, no se sabe el signo de qué es la misa. Y al no saberse qué signo de qué es la misa, entonces no se entiende lo que es la misa. Por eso es que también nos van a ayudar los nombres a entender lo que es la misa, porque nuevamente decimos, los nombres no son solamente maneras cliché de mencionar tal o cual cosa, sino que son manifestaciones de la esencia, ¿no? O sea, ¿qué es concretamente la misa? Muy bien, entonces vamos a empezar, si te parece, voy a dar ciertas cosas bíblicas, patrísticas, históricas, para que tengamos un conocimiento de lo que es la celebración de la misa por los nombres de lo que es la misa, ¿ya? Entonces, Adelante, padre. bien, la primera cosa que quiero contarles, ¿no? Hay términos que están en la Biblia. O sea, los cristianos, alguna vez, esto también para nuestros hermanos separados, si es que escuchan alguna vez este programa, cuando nosotros hablamos de la misa, algunos cristianos dicen, algunos protestantes, ¿no? Hermanos cristianos separados, dicen, ¿dónde está la misa? ¿Dónde aparece misa? En la La misa Biblia. no es bíblica. O sea, nosotros somos bíblicos, ellos dicen que son bíblicos, pero la misa no es bíblica. Entonces, ¿cómo podemos creer en algo que no es bíblico? Nosotros creemos en Cristo y no aparece la misa en la Biblia. Pues bien, esto es importante decirlo porque la misa sí es bíblica. Ahora,
la terminología, ¿no? Así como, por ejemplo, el término purgatorio, sí, no está en la Biblia, pero se entiende claramente cuando uno va a los textos de San Pablo o cuando va a los textos del mismo Cristo, a qué se refiere la palabra purgatorio. El término Trinidad no es un término que esté en la Biblia, es decir, no aparece un término bíblico Trinidad, pero se entiende que cuando Cristo habló del Padre, y habló del Espíritu Santo, y habló de que Él es el Hijo, se hablaba de una trinidad de personas. Pues así también, Claro. cuando utilizamos el término misa, pero la cuestión es más interesante todavía, porque el término misa, en su definición latina, viene del término misit, que significa envío, ¿no? Enviar. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la celebración de la misa? Pero sepan que la misa, por tanto, no tanto el nombre, sino la acción litúrgica de Cristo, sí es bíblica, por supuesto que es bíblica. Eso está en la Última Cena, eso está narrado en los Hechos de los Apóstoles, cuando, por ejemplo, Hechos 2:42, ¿no? Cuando se dice que los cristianos todos los días perseveraban unánimemente, ¿no? En el templo, iban a visitar al templo y rezaban allí, eran judíos, por supuesto, eran cristianos que venían del judaísmo, y después se unían a la fracción del pan y a la escucha de los apóstoles, ¿no? Entonces la palabra fracción del pan, fractio panis, ¿ya? Es un término que es bíblico. Está presente también en el Evangelio de San Lucas, cuando los discípulos de Emaús estaban con Jesucristo, ¿cierto? Lo invitan a Jesucristo a su casa, y estando con Jesucristo, Jesús entonces tomó el pan, lo partió, y ellos lo reconocieron, y desaparece Jesús y se van corriendo a Jerusalén, y le dicen a los apóstoles, no, lo hemos, porque dice Pedro, ¿no? Yo lo he visto, las santas mujeres, nosotros también lo hemos visto, y los discípulos de Emaús dice, también lo hemos visto, lo hemos reconocido en la fracción del pan. El término fracción del pan entonces no se convierte en un término, digámoslo así, no era un término más, empieza a ser un término técnico para ellos. La fracción del pan empieza a ser un término en el cual ellos no solamente que recuerdan algo que hizo Jesús, sino está presente el Señor en la fracción del pan. Nosotros lo hemos reconocido en la fracción del pan, ¿no? Y ese término lo utilizaron los cristianos para hablar de esta reunión que tenían, de esta asamblea solemne que tenían, en donde, además de escuchar la predicación de los apóstoles, la instrucción de los apóstoles y digamos, la oración que tenían con los presbíteros, con los diáconos, también se unían a hacer esto que Jesucristo les había dicho, ¿no? Tomen y coman, esto es todos de él, esto es mi cuerpo, tomen y coman todos de él, es mi sangre, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Entonces se juntaban ellos a hacer la memoria, el memorial de la fracción del pan. Entonces todavía en ese tiempo, ¿cierto? Los términos misa no aparecieron, pero sí el término fracción del pan y la acción, o sea, más allá del término, la acción, ¿no? Perseveraban unánimemente en el templo y hacían la fracción del pan. Hechos 2:42, es bíblico. También en el versículo 46 está. Muy bien, entonces se entiende esto, que no es, pues, se juntaban a hacer su comidita, no es que se juntaban a comer juntos, ¿no? A tener su cenita, porque, digamos, después de ir al templo iban a comerse alguito, ¿no? Como después nos tomamos un tecito, una cosa así. No era así, sino que hacían esta celebración. Por eso es que era tan importante y la tomaban tan en cuenta. Muy bien, San Pablo, en la carta a los Corintios, utiliza también este término, el pan que partimos. ¿No es la comunión con el cuerpo de Cristo? 1 Corintios 10:16. El pan que partimos, ¿ven? El pan que... Claro, nosotros, la fracción del pan, el pan que partimos, podemos entender los distintos, pero acuérdense que en el texto griego la terminación es básica, perdón, la palabra es básica, ¿no? Es básica. Fracción del pan, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, el Nuevo Testamento nos habla de esto. Ahora, es por tanto bíblico. Es bíblica la acción. Se unían todas las semanas, los primeros días de la semana, se unían a las oraciones, a la fracción del pan, y eso es lo que hacían. Esa era la vida de los cristianos. O sea, así como por ejemplo la gente de un partido político tiene su asamblea, así como la gente de otra religión tiene tal vez su asamblea, pues los cristianos se reunían y esto es lo que hacían en la asamblea. La asamblea servía para hacer la fracción del pan, ¿ya? Entonces tomaban esto como un elemento importantísimo. Otra cosa que también me parece importante tomar en cuenta es, entonces, que este término, fracción del pan, ¿cierto? Es un término que hablaba exclusivamente de la Santa Misa, exclusivamente, ¿no? No había otra alusión, ¿no? O sea, no se hablaba de esto. Acuérdense que San Pablo, en la primera carta a los Corintios,
va a retar, ¿no? Los va a increpar a los cristianos de Corinto de que han convertido esta celebración de la fracción del pan en una comida en donde algunos se comen entre ellos, o sea, se juntaban para comer entre ellos, o sea, confundieron la celebración de la fracción del pan con una especie de comida. Y en esa comida eran tan, inclusive, tan segregadores que a los pobres los dejaban a un lado y los ricos se iban a comer a otro lado. Y dice San Pablo, sí. y dice San Pablo para que entendamos esto, ¿no tienen ustedes casas para comer? O sea, si ustedes quieren comer, vayan a comer a sus casas. Esto no es una comida, esto no es una, para que se entienda, ¿no? No es una comida. Es el pan que partimos. Y entonces ahí se atreve inclusive, o sea, dice con toda su fuerza San Pablo, ¿no? Sepa que quien come de este pan y quien bebe de este cáliz, si comen mal, injuriosamente, comen y beben su propia condenación. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De que esta celebración, este pan que partimos, no es un pan común. No es una invitación solamente a comer una cena, a hacer un ágape, ¿no? Una especie de cena fraterna. No, era una celebración exclusiva que hacían. Perfecto, entonces, eso es bíblico, ¿ya? Entonces, desde ahí partimos. Ahora, también es bíblica la frase banquete del Señor, ¿ya? Porque sí, se da a modo de alimento. Por tanto, se puede entender que es cena del Señor o banquete del Señor. De hecho, en las antiguas iglesias en Roma hay la parte donde está el altar, ¿no? Tú has visto, por ejemplo, si alguien ha visto fotos de la iglesia de San Pedro, en la iglesia de San Pedro está el altar más importante, que es el altar, ¿no? De la confesión, así se le llama, el altar de la confesión. Y encima del altar hay una especie de como casita enorme, alta, que se llama baldaquino. Pero otras iglesias mayores de Roma, tienen otros altares y encima, como especie de casitas grandes, pero no se llama propiamente baldaquino, sino que se llaman chiborios. Y la palabra chiborio o ciborio es una palabra que viene de latín, chibus, que significa alimento, comida, cena, ¿me entiendes? Entonces es el lugar de la cena. O sea, imagina, eso es antiquísimo, estamos hablando de iglesia latina. Bueno, entonces habían determinados lugares donde se celebraba la misa, donde estaba el altar y donde se le llamaba esto chiborio, ¿sí? El lugar exacto, sagrado, donde se celebraba este banquete, esta cena especial que era el banquete de Cristo. Ahora, entonces, esto es un tema bíblico. Está presente, por ejemplo, el tema del banquete del Señor, está presente en la primera carta a los Corintios 11:20, ¿no? Ahora, pues, cuando os reunís en un mismo lugar, no es para comer la cena del Señor, no dice San Pablo, o sea, es la cena del Señor. Esa cena del Señor no es la cena común, no es la cena de otros, es la anticipación de la cena o de las bodas de la Jerusalén celestial, por ejemplo, ¿no? Porque en Apocalipsis también dice, dichosos los convidados al banquete del Señor, lo que nosotros hacemos en la misa, ¿no? Cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, ¿no? Dichosos los invitados al banquete del Señor. Entonces, ahí está, son términos bíblicos, ahí está, ese es el banquete del Señor es ya la Eucaristía, que es anticipo del cielo. Claro, aunque como usted nos decía, no están los nombres propiamente que podamos tener en el catecismo, ¿no? Misa, claro, sacramento, pero todo el significado y la realidad está allí. Exacto. Padre Pierre, para continuar con esto, ya nos toca la pausa. Le invito a la pausa brevemente para que sigamos repasando y conociendo estos nombres de la Santa Misa, que una de las cosas con las que me he quedado es que lo que usted citaba Aristóteles, si no me equivoco, pero es tan de sentido común y tan importante. Los nombres de las cosas manifiestan su esencia, y con la Santa Misa, desde luego, que tenemos que tener ese cuidado y estos nombres que usted nos va a ir recordando. Le invito a la pausa y a los amigos, ya se el encuentro con Dios también. Enseguida continuamos. Amigos de Hacia el Encuentro con Dios, continuamos este segundo bloque de este programa, Hacia el Encuentro con Dios, con el Padre Pierre Martínez Valencia, hablando un tema realmente muy interesante, que es la Santa Misa y la secuencia del programa anterior. Pueden entrar a nuestro canal en YouTube para verlo
estamos viendo hoy los nombres de la misa. Me había quedado en el bloque antes de la pausa, Padre Pierre, agradeciéndole que esté con nosotros y con las dificultades técnicas que estamos teniendo, pero sobre la importancia de que los nombres manifiestan la esencia de las cosas. Me ha hecho pensar, decía yo, en un mundo en que llamamos al aborto interrupción del embarazo, al asesinato de ancianos muerte digna, y así otras tantas cosas, Padre, en que nos están haciendo como, nos dan gato por liebre, no sé, y también en la Santa Misa hay que tener cuidado. Exacto, exacto. O sea, es un mundo en el que hay todo, hay todo un estudio acerca de este tema, ¿eh? El tema del tema de los nombres, ¿no? El tema de nombrar cosas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de Wittgenstein está muy metida aquí, ¿no? Con el tema de pensar que las cosas son solo nombres. Y esto es algo que viene del nominalismo de Occam, una filosofía, ¿cierto? Pero nosotros, por supuesto, en nuestro realismo, tenemos que siempre decir esto, que cuando nosotros nombramos algo, los nombres, o sea, tienen la fuerza de explicar, porque tenemos la capacidad de conocer la realidad, ¿no? Entonces, la realidad de la misa es una cosa y por eso es que los distintos nombres que utilizamos para ella nos ayudan a entenderla, ¿cierto? Muy bien. Yo aquí quiero seguir al gran liturgista Jungmann, que es un profesor de liturgia que escribió varios textos acerca de lo que era la Santa Misa. Y entonces allí él va a dar ciertos otros nombres que de los que me voy a agarrar ahora, que están en la tradición de la Iglesia, y me sirve esto porque vamos a hablar ahora de términos patrísticos, de términos de la época inclusive casi medieval, ¿cierto? Acerca de la Santa Misa, ¿ya? Y entonces habíamos utilizado el término, o habíamos dicho que la misa ha sido llamada fracción del pan, ¿cierto? Por la iglesia primitiva, está en los Hechos de los Apóstoles, es también ha llamado banquete del Señor, San Pablo, ¿cierto? Bien, y después otro término bíblico, por supuesto, es el término Eucaristía, ¿no? Eucaristía. Claro, nosotros antes hemos hablado de la fracción del pan, ¿cierto? Pero la palabra Eucaristía significa propiamente acción de gracias, ¿no? Acción de gracias. Es una actividad que hizo Jesucristo. Dice, cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, ¿no? Rezó la acción de gracias y después partió los panes, ¿no? Entonces, nos habla de esta manera o sea, esta manera de hablar de la Eucaristía nos hace relación a los milagros, ¿no? Bíblicos de multiplicación de panes y peces. Es un término que utiliza Jesucristo cuando habla de la consagración, ¿no? Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, ¿no? Entonces, la palabra acción de gracias es un término que está presente entonces bíblicamente y que los cristianos lo utilizaban. ¿Ah? Los cristianos utilizaban esta terminología, la terminología de acción de gracias. Por tanto, era también para los cristianos un término técnico para hablar de esta celebración que hacían, en la que se reunían los primeros días de la semana, hacían la acción de gracias, ¿no? Hacían la acción de gracias. Eso es bíblico, entonces. Ahora, vamos un poco más allá de la Biblia porque ya hay testimonios históricos muy importantes, como por ejemplo el de San Ignacio de Antioquía, que en la carta a los Efesios, él escribe una carta, así como San Pablo escribe a los Efesios, así también San Ignacio de Antioquía le escribe a los Efesios, ¿no? Y después también le escribe a los filipenses, ¿no? San Ignacio de Antioquía, y a los esmirnitas, ¿no? A los de Esmirna. Y les escribe hablándoles de la acción de gracias. O sea que era un término que utiliza él para hablar de lo que él celebra como obispo de Antioquía, de lo que él celebraba con los cristianos en Antioquía. Entonces, el término acción de gracias significa acción sagrada, ¿cierto? Era la acción sagrada que ya los padres, ¿no? En el año 100 la utilizaban para hablar del sacrificio eucarístico. O sea que esa acción de gracias era el acto que había hecho Jesucristo, por el cual nos había traído todos los beneficios de Dios. El acto por el cual Cristo había venido a este mundo y nos había dado su redención, ¿no? Y hemos sido redimidos. Y entonces esto nos da a nosotros la capacidad de vivir la gracia, por eso la acción de gracias, ¿no? Entonces, también otro texto de la antigüedad, estamos hablando de la Didaché, uno de los textos más antiguos que hemos encontrado, ¿no? De la vida de la Iglesia. Ah, sí. Aparece el término Eucaristía, en donde se habla de los dones sagrados, ¿no? Entonces, o sea que este término era muy usado. O sea, si bien los términos
banquete o cena del Señor, o el término fracción del pan, eran términos utilizados, pero el término que de alguna manera más se introdujo en la vida de los primeros siglos, fin del siglo I, comienzo del siglo II, o sea, año 100, es el término Eucaristía. Aparece en San Ignacio de Antioquía, aparece en la Didaché, San Justino, ¿no? Habla del tema de la acción de gracias, de cómo los cristianos se reúnen, e inclusive describe un poco lo que es la celebración de la misa, San Justino. Tertuliano, otro padre de la iglesia, no africano, también primitivo, habla de la Eucaristía. También San Cipriano habla del término Eucaristía. O sea, por tanto, este término es un término muy fuerte que lo utilizaban en la iglesia de Oriente, pero también en la de Occidente, porque Tertuliano es africano, es de Occidente. O sea, ya la utilizaban esta terminología en Oriente para hablar de la misa y en Occidente, ¿ya? En otro término que es utilizado principalmente en África, tú sabes claro, ahora tú hablas de África y piensas, pues, en, no sé, en los países de Sudán, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, no, pero antiguamente en África del Norte, toda la zona de lo que es Egipto, Túnez, Marruecos, ¿no? Toda esa zona era zona bien evangelizada por la Iglesia Católica, ¿no? De esa zona es San Agustín, ¿cierto? Claro. Muy bien, entonces en África, en toda esa zona de África, utilizaban el término oblatio o sacrificium, o sea, oblación y también sacrificio. Eran términos que utilizaban para hablar de la misa. Por tanto, era un sacrificio de alabanza, era un sacrificio puro, ¿no? Son términos que están presentes también en la Sagrada Escritura, ¿eh? Es un sacrificio puro, es un sacrificio único, es un sacrificio espiritual, es comunión, ¿ya? Pero lo llamaban así, oblación o sacrificio, ¿ya? Hablando de la misa. Ahora, aquí aparece un personaje muy interesante de la antigüedad que era de Occidente y que se fue a Oriente a peregrinar. Es conocida esta mujer como la peregrina Eteria o Egeria, ¿sí? Que, digamos, están sus textos, es una mujer que se fue a peregrinar, esto es en el siglo, si mal no estoy, cuarto, quinto, o sea, en el año 300, ¿cierto? Que fue a peregrinar al oriente cristiano. Era una cristiana que fue a peregrinar al oriente cristiano. Y pasó por distintos lugares, pasó por Jerusalén, pasó por Belén, pasó por Siria, ¿no? O sea, fue recorriendo, pasó por el Sinaí, o sea, pasó haciendo un recorrido religioso de peregrinación, y allí ella observó cómo celebraban las fiestas cristianas, cómo celebraban la Santa Misa, cómo celebraban la Pascua, estuvo presente en las Pascuas en Jerusalén, por ejemplo, y ella va contando qué cosas se hacía y cómo la gente hablaba de esto. Entonces, ella dice que en Palestina, ¿no? Además, la peregrina Egeria es una peregrina que viene de España, ¿ya? De la zona, digamos, actualmente de Galicia, pero era la zona occidental del Imperio Romano. Entonces ella tiene todo su pensamiento occidental, pero va a Oriente como cristiana a peregrinar por esos lugares santos, ¿no? Entonces, ella va a decir, ¿no?, que la misa, ¿cierto? Por ejemplo, es una oblación, ¿no? Entonces utiliza el término oblación, o sea, participar de la misa, ellos van a participar de la oblación, dice ella. Después utiliza el término comunión, ¿no? Porque nos dan la comunión, nos hacen comulgar. Mira que el término ya está presente en ese tiempo, ¿eh? Por tanto, ya aquí hay una tradición muy grande, ¿no?, de esta terminología, ¿no? Por lo tanto, hablar de la comunión, de la Eucaristía, de la hostia sagrada que se da al cristiano, es hablar de la comunión. Esto ya lo tenían presente, este término, en ese tiempo. Y hablar entonces de la oblación, o sea, del sacrificio que se entrega, de la oblación que se entrega al Padre Celestial, eso era también algo que ya se hablaba en ese tiempo. Entonces, todo este tema de que antiguamente se hacía solamente una representación de la cena, como dicen a veces los luteranos, y que los cristianos lo malversamos, lo tergiversamos, no es así, porque ya en estos siglos tan primitivos, la Iglesia hablaba de sacrificio, hablaba de oblación, hablaba de entrega, ¿no?, de acto sagrado, y cosas así, ¿ya? Entonces, esto es un tema también importante. Ahora, hay otros lugares en donde aparecen otros términos, como por ejemplo el término curobo. La palabra curobo, a ver, yo les voy a leer para que ustedes sepan, porque no es tan lejana de nosotros, ¿no? Por favor. En el Evangelio de San Marcos, ¿ya? En el Evangelio de San Marcos, capítulo 7,
Jesucristo está hablándoles a los fariseos que han cambiado la ley de Moisés. Entonces, te leo desde el versículo 10. Dice, porque Moisés ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte, ¿no? Versículo 11. Pero vosotros decís, si un hombre quiere a su padre o a su madre, corbán, esto es ofrenda, sea todo lo que de mí pudiera serle útil, ya no permitís darle nada a su padre o a su madre. O sea, la palabra corbán significa ofrenda, ofertorio, ofrenda, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quería decir Jesucristo con esto, no? Claro, se te ha dicho el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero resulta que si es que tú dices ya corbán, es decir, esto lo ofrezco al templo, entonces ya no hay posibilidad de que tú honres al padre y a la madre porque ya estás dándole todo al templo, ¿no? Eso quiere decir Jesucristo, anulando la ley, que era la ley de Moisés que decía, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Muy bien, entonces, la palabra kurobo viene de la palabra corbán, que significa ofrenda, ofrecer, ¿ya? Entonces, entre los sirios, este término es el término que utilizaban para hablar de la misa. Vamos a participar del corbán, o sea, del ofertorio, de la ofrenda, ¿no? Entonces, esta es la palabra que utilizaban ellos, ¿no? Es el don, ¿cierto?, que ellos recibían. Ellos entregaban sus dones, pan y vino, y después ellos recibían un don, que era el don de la Eucaristía, que era Cristo el Señor, que se ofrecía por nosotros en la cruz y que también se ofrecía a nosotros, ¿no?, a modo de comunión. Muy bien, entonces este término es un término, por tanto, no es un término tan alejado, ¿te das cuenta? O sea, el término está en la palabra de Dios, ¿ya? Muy bien. Después hay otros, claro, de este término van a desligarse otros términos más, ¿no? Kedase, kudas, tadkis, etcétera, pero nos sirve este término, kurobo, que es corbán, que es ofertorio, ¿no? Después pero si tú te das cuenta, estos términos nos hablan de determinados elementos que hay en la misa. Sí, eso iba a decir, así es. No es solamente una cuestión de, bueno, nos juntamos, hacemos un banquete entre nosotros, ¿no? Sino es determinados términos, como por ejemplo, determinadas acciones, como por ejemplo el ofertorio, la presentación, ¿no?, del pan y del vino. Oblatio, sí, bueno, aparte. Después, otro término, que por supuesto ya es más latino, ¿cierto?, principalmente de las zonas de África y de Roma, pero de los primeros siglos, es el término dominicum. O sea, era el término dominicum, que significa señor o del señor, ¿sí? Es un término que, o hacia el señor, digámoslo así, es un término que nos hace relación a que estamos rindiendo culto a Dios Todopoderoso, ¿no? Al Señor Todopoderoso. Ahora, acuérdate que al Padre Nuestro le llamamos la oración dominical, porque es la oración del Señor. Entonces a este le llamaban dominicum porque era la acción del Señor, ¿no? La acción del Señor. Entonces, por eso esta oración, esta celebración que se hacían, ¿no?, principalmente los domingos, ¿cierto?, en el día domingo, era la acción del Señor. La acción que se realizaba en el día del Señor, que era el día de la resurrección, ¿no? Entonces, eso también viene. Mira qué interesante cómo esto ya nos va definiendo, ¿no? O sea, el domingo ¿por qué es el día del Señor? Porque es el día en donde se hace la acción del Señor. ¿Te acuerdas de ese salmo que dice, este es el día que hizo el Señor, ¿no? Sí. Bueno, es eso, ¿eh? Es Dominicum. Muy bien. Ahora, después, ¿no?, aparece otra terminología que ya es más abierta, que es la terminología liturgia, ¿no? Liturgia. Que la palabra liturgia, ¿cierto?, era un término que se utilizaba para hablar del servicio. Era el servicio que prestaban, por ejemplo, los encargados de una comunidad, ¿no? O sea, los servidores públicos, ¿no? Las acciones que hacían ellos, se les llamaba liturgia, ¿no? Pero después ese término se utilizó para hablar de la acción de los ministros, porque claro, el alcalde, los regidores, ¿no? O sea, en ese tiempo, ¿cierto?, los que hacían sus veces, realizaban ciertas acciones con la comunidad. Ese era un ejercicio de su ministerio, era un ejercicio de su servicio a la comunidad. Pues bien, en la iglesia se da este servicio, ¿cierto?, que se le llama propiamente liturgia, ¿no? Entonces, por eso se le llama a todo el servicio ministerial, al ejercicio que hacen los ministros, el sacerdote, el obispo, se le llama liturgia, ¿ya? Porque es el servicio que hacen a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo. Y le empiezan a llamar santa liturgia o divina liturgia, que es el término que utilizan los orientales actualmente para hablar de la misa. Los orientales, los de rito bizantino, los ucranianos, los rusos, no le llaman misa, le llaman divina liturgia a la celebración de la misa. Todo el campo ortodoxo.
Claro, claro, sí, inclusive los católicos, los greco-católicos, ¿no? Los de rito bizantino católicos, ¿no? Los ucranianos que son católicos y que los uniatas, pues toda esa gente celebra la Santa Misa y a la Santa Misa le llaman divina liturgia, ¿ya? Entonces eso ha quedado hasta ahora. Para ellos no se llama, si tú vas a Rusia, si tú vas a Ucrania, si tú vas, no sé, a Grecia, no le llaman misa, no le llaman curobo, no le llaman fractio panis, no, le llaman divina liturgia, ¿ya? Divina liturgia. Entonces, esa era la manera como el ministro se ponía ante el Señor y celebraba las acciones sagradas, ¿no? Muy bien. Y esas acciones sagradas eran en beneficio de la feligresía, en beneficio del servicio de los demás, ¿no? A los asuntos propios de Dios, los misterios de Dios, que eran para el beneficio de los hombres. Muy bien, después otros términos, no me quiero detener mucho aquí, son por ejemplo accio, o sea, acción sagrada, de la palabra hacer. San Ambrosio, por ejemplo, utiliza este término a cada rato, cuando habla de la misa, es la actio Dei, la acción de Dios, la actio sacra, por ejemplo, ¿no? San Gelasio también utiliza este término actio sacra. O sea, te das cuenta que eso está en la patrística, ¿no? Entonces, no es la única manera de llamarlo misa, lo llamaron de distintas maneras, ¿no? Después, otra terminología es la palabra sinaxis, ¿ya? La palabra sinaxis es un término principalmente del siglo IV, ¿no? Que hace relación principalmente a, digamos, o sea, reemplazó un poco al término liturgia en Grecia principalmente, ¿no? En el mundo griego, en el mundo bizantino, porque la palabra sinaxis se utilizaba para hablar de la expresión litúrgica visible de la iglesia. Sinaxis era la reunión o los ágapes eucarísticos, ¿no? O sea, nos juntamos, nos reunimos en asamblea para celebrar esto. Esto se llama sinaxis, es decir, es el ágape de Dios. Dios nos ha compartido, Dios nos ha dado en comunión a su Hijo. Eso significaba, ¿no? Sinaxis. Es un término también muy antiguo que se utilizaba en ese tiempo. Después, otro término que viene también a desprenderse de la Biblia es el término memorial. Si tú recuerdas, ¿no? Haced esto en memoria mía. Lo decimos en la consagración. Entonces, este término se quedó prendido en la vida de los apóstoles y sabían que tenían que hacer esto en memoria de Cristo, en memoria de la pasión. O sea, recordando la pasión, pero sabiendo que esto actuaba, ¿no? Actuaba, porque era la pasión misma que se entregaba a nosotros. San Pablo, ¿no? Dice, cuando habla en este texto que es tan importante de los Corintios, ¿no? Ese Corintios 11, yo lo que he recibido del Señor, eso también les transmito a ustedes, ¿no? Que Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió, este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. De la misma manera, tomó el cáliz, este es el cáliz de la alianza, ¿no? Etcétera. Haced esto cuantas veces bebáis en memoria mía. El término está utilizado así de esta manera, ¿no? En memorial. Entonces, eso es otro término que utilizaban antiguamente para hablar de Jesucristo, ¿no? Las acciones eucarísticas, la plegaria eucarística está basada en este memorial, celebrar este memorial de la muerte gloriosa del Señor, esto que anticipa a Jesucristo en la última cena, ¿no? Muy bien. Después, otro término también, como dije, que lo utiliza de la peregrinajería, es el término comunión, ¿no? Comunión, que es el término por el cual nosotros nos unimos a Jesucristo y nos unimos con los miembros de la Iglesia a participar de su solo cuerpo y de su sola sangre, ¿sí? Entonces, bien, hasta ahí más o menos te das cuenta, varias maneras de hablar de la misa. Todavía no hemos llegado al término misa, ¿cierto? Pero yo quería llegar hasta aquí, como para que hacemos el lapso para la última parte, y ahí voy a explicar concretamente por qué llamamos misa en la Iglesia Occidental a esta celebración. Y padre, coincide además ya con la pausa que nos toca para que nos explique muy bien, que le invito, y me hace pensar, no sé si usted, bueno, coloquialmente entre nosotros, podríamos también renombrar la misa con algún nombre, porque tanto amor que se da y con tanta historia, tanta verdad, a través de la historia y los siglos, pero nos sigue pareciendo, no sé, como un añadido más, y depende, a ver si hoy, este domingo me da ganas de ir a misa o no. Entonces, no sé si podríamos llamarlo también sacramento, no sé, la locura del amor, yo no sé, ¿no? con respeto a qué se deba. Le invito a la última pausa, Padre Pierre, para que nos siga comentando todo este material, esta información para amar la Santa Misa. Enseguida continuamos.
Amigos de Hacia el Encuentro con Dios, la última parte ya de este programa tan bonito, esta pequeña serie que hemos iniciado sobre la Santa Misa con el Padre Pierre Martínez Valencia, que desde Arequipa se conecta con nosotros, también con este equipo para todo NSE Perú, y con este tema, decía, de la importancia de conocer, formarnos sobre la Santa Misa. Ya tenemos un primer espacio grabado, está en el canal YouTube para que ustedes también accedan, y hoy estamos viendo sobre los nombres de la Santa Misa. Padre Pierre Martínez, nuevamente muchas gracias. Y bueno, en este último bloque, ¿con qué vamos a continuar? Y vamos a, no sé, si profundizar en algo de ello. Ya, muy bien. A ver, yo más o menos he ido avanzando, porque esto es importante, Hernán. Mira, claro, nosotros dijimos al principio, ¿no? Los nombres manifiestan las esencias de las cosas. La misa tiene varios nombres, en realidad. La Iglesia ha ido poniendo distintos nombres porque se refiere a determinados aspectos de la Santa Misa. Esto podría ser, tal vez haberse escuchado un poquito denso, ¿no? Principalmente la segunda parte, que ha sido nombres raros que hemos ido dando del griego o del hebreo, ¿no? Pero, o del arameo, pero resulta que estos nombres eran los nombres que utilizaban nuestros cristianos, nuestros, digámoslo así, antecesores en el cristianismo, y con eso manifestaban lo que era la misa. Ahora bien, ¿pero qué pasa? Y vamos a explicar ahora el término misa. Resulta que en el rito latino, estamos hablando de la iglesia occidental, la iglesia romana, que es la iglesia occidental, ¿no? Cuando se habla de iglesia romana, se habla de la iglesia de Occidente, porque la iglesia de Oriente, en el tiempo de Constantino, era la iglesia que tenía como sede, ¿no? Constantinopla, ¿no? Aunque la iglesia tiene digamos, como pastor al Papa, ¿cierto? Sin embargo, era muy fuerte la iglesia constantiniana, y además hay que pensar, claro, ahora nosotros nos estamos comunicando virtualmente, queremos tener una información, vamos al internet y vamos a la información, y después nos llegan las informaciones en tiempo real, ¿no? Pero en ese tiempo no era así. Entonces, los apóstoles predicaban el evangelio. Ellos tenían una vida hecha con Jesucristo y predicaban el evangelio según lo que habían escuchado hablar de Jesús con toda fidelidad. Pero en las comunidades cristianas, entonces, por ejemplo, llegaban a Éfeso, llegaban, por ejemplo, a la India, como dicen que llegó Santo Tomás, llegaban a Egipto, como dicen que llegó San Marcos, por ejemplo, Egipto, o llegaban, por ejemplo, no sé, a Roma, o llegaban como San Andrés, que dice que llegaron a la zona de más adentro, ¿cierto?, de Grecia, ¿no? De Turquía, perdón. Entonces, ¿qué pasaba allí? Se establecía una comunidad cristiana. ¿Cuáles eran los nexos que tenían con la comunidad de Jerusalén, con la comunidad? Claro, los nexos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Pero no habían, digamos, correspondencias inmediatas, correos electrónicos y cosas así. O sea, había una gran distancia, ¿no? Entonces, en base a la historia propia de cada comunidad cristiana, principalmente de cada lugar donde se establecía grandemente la iglesia, Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Roma, ¿no? Se establecen determinadas tradiciones, es decir, determinada manera de vivir el cristianismo, todos en unión con la fe. En la fe son muy iguales. Pero en la medida que va pasando el tiempo, van apareciendo determinadas cosas. Por ejemplo, surgen himnos, surgen maneras de, por ejemplo, de celebrar la Santa Misa que han sido inspiradas por un apóstol y se han mantenido como herencia en ese lugar. Surgen determinadas fiestas de los mártires. Bueno, la iglesia hoy día tiene una gran capacidad de codificación, la iglesia católica, ¿no? La Santa Sede tiene como función, entre las tantas cosas que hace, es ante la llegada, por ejemplo, de una canonización, de un mártir, de un santo, expresan esta canonización a toda la iglesia, marcan las oraciones, marcan el ritual que hay que hacer, ¿me entiendes? Pero antiguamente no era así, en cada comunidad se establecía la adoración a la Eucaristía, la adoración, por ejemplo, o los sacramentos, el ejercicio de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, cómo se entregaban, cómo se daban. Entonces se van dando expresiones de la vida de la iglesia en esos lugares, y a eso se le llama ritos. ¿Okay? Entonces, aparecen distintos ritos. La iglesia tiene un montón de ritos. El rito, por ejemplo, el rito alejandrino o el rito copto, ¿cierto? Que es el rito de la iglesia de Egipto. El rito de la iglesia, por ejemplo, de Siria, ¿no? El rito Ciro, Malabar. He escuchado maronita, padre, no sé si corresponde. Los de San Marón, claro, que son herederos de San Marón, o los herederos de San Juan Crisóstomo, que son los griegos, ¿no? Bueno, y así empieza, porque son los que iban codificando, ¿no? Iban codificando la liturgia de esos lugares. Entonces,
tienen como base, por supuesto, la Eucaristía, la palabra de Dios, que eso es básico. Toda la liturgia universal de la Iglesia tiene como base estas dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Pero las expresiones, las oraciones, los rituales van cambiando mucho. Entonces, Claro. porque dependía de cada lugar. Entonces, a eso se le llamaban los ritos, los ritos. El rito oriental, que está diseminado en distintos ritos, y después el rito occidental, que era el rito romano. Ahora, pero también te soy sincero, hay también dentro de la iglesia latina, la iglesia romana, existen distintos ritos, el rito galicano, el rito mozárabico, que es de España, el rito, por ejemplo, de ambrosiano, que es del norte de Italia, ¿no? O sea, distintos ritos, claro, pero después se han ido unificando, la iglesia los ha ido unificando, y después llegó un momento en que la iglesia romana es la que estableció todos los ritos para para todo digamos, lo que era occidente cristiano. Ahora, nuevamente vuelven a aparecer ciertas expresiones, ¿no? Pero la iglesia quiso ordenar esto, ¿no? En rito latino. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia fue viviendo la experiencia de la fe en distintos lugares y aparecieron, así como aparecieron, esos rituales, ¿no? Que eran propios de la iglesia según la tradición, pero que variaban en determinadas cosas, así también hasta ciertos nombres. Hemos ido diciendo, en Siria le llamaban tal cosa, en Alejandría le llamaban, en África le llamaban tal cosa a la misa. Pues también en Occidente hubo un fenómeno por el cual empezaron a llamarle a esta celebración misa. Y voy a explicar en qué consiste eso, ¿ya? Más o menos. Como dije, en esto sigo nuevamente al padre Jungmann, ¿cierto? Que es el que tiene digamos, una investigación muy profunda acerca de este asunto, ¿no? Porque algunos han intentado identificar por qué la palabra misa, algunos dicen, bueno, porque viene de un término hebreo que significa sacrificar, otros porque la palabra misa viene de la palabra mesa, ¿no? Como por ejemplo dice el padre Bomer esto, otros que, por ejemplo, era la palabra misa patela, era una especie de sacrificio que se hacía por los muertos en el mundo romano, ¿ok? Pero Jungmann, haciendo un serio trabajo de investigación, se da cuenta que no es así. Entonces, él va a investigar y va a ver de dónde viene el término misa. Bueno, el término misa viene de un término latino. La palabra misa viene de la palabra dimisio, que significa, de ahí viene la palabra dimitir, ¿no? Despedir, ¿no? Despedir. O sea, que era despedida. ¿Y por qué la palabra despedida? ¿Por qué utilizamos este término, digamos, para hablar de la Santa Misa? Entonces, hay varios testimonios. Por ejemplo, de San Cesareo de Arles, del siglo IV, o de San Gregorio de Tours, también más o menos de época parecida, en donde hablan lo siguiente, ¿no? También está San Avito, obispo de Vienne, ¿no? Bueno, hay varios testimonios, en donde dicen lo siguiente. La iglesia, en la antigüedad, ¿no? Dividía muy bien a la gente. Estaban los cristianos, los santos, los que habían recibido el bautismo, y no solamente el bautismo, sino los sacramentos de iniciación, y después estaban los paganos, los cercanos a la fe, los catecúmenos que estaban estudiando la doctrina de la fe, ¿no? Y todavía no estaban bautizados, y determinadas otras personas que podían ser invitadas a la vida de fe. Entonces, ¿qué pasaba? El obispo celebraba la Santa Misa, eso desde el principio, eso se hacía siempre, ¿no? Pero ¿qué se hacía en Occidente, no? Celebraba la Santa Misa y empezaba la misa pues con la liturgia de la palabra. Entonces todos participaban de la misa, pero tenían sectores. Se sentaban adelante los católicos, los bautizados, y después en otro sector, muy posiblemente detrás, se sentaban todos los que no eran católicos. Y entonces, cuando el obispo celebraba al principio, digamos, la celebración de la misa, tenía, ¿no? Los ritos iniciales, como se rezaba antes, tenían, ¿no? Las lecturas, la predicación, que era la charla del obispo, ¿no? La predicación que hacía el obispo, ¿no? Y después, cuando terminaba la celebración, esta parte de la celebración, el obispo enviaba a un diácono, ¿no? A un diácono. Y el diácono en voz alta, ¿no? A los que no eran cristianos aún, les decía, Correcto. retirados, retirados. Del verbo mitere, misit, váyanse, ¿no? O sea, los despedimos. La misa ha terminado. ¿Ya? O sea, significa, ite misa est. O sea, váyanse, los despedimos. Eso significaba, ¿ok? Váyanse, los despedimos. Esa era digamos, la frase era así, ite misa est. Entonces la gente, que muchos no entendían latín, ¿me entiendes? Muchos no entendían latín, pero escuchaban siempre misa est.
O sea, es la misa, está la misa, ¿se entiende? Entonces, entendieron que lo que realizaban ahí adentro, a donde ellos quedaban afuera, era la misa. Entonces empezaron a llamarle a esta acción segunda, que es la liturgia de la Eucaristía, empezaron a llamarle misa. Por eso es que este término, según el padre Jungmann, y me parece que es una cosa muy, muy histórica, porque era así, por eso es que a partir digamos, de lo que nos enseña la peregrina Egeria, que te estoy diciendo que es fines del siglo IV, principio del siglo V, ya empieza a hablar ella de misa. Ellos celebran la misa así, ¿no? La misa la hacen así, porque habían diferencias entre el rito oriental y el rito occidental. La misa la tienen de esta manera, celebran la Pascua. Bueno, entonces es así. La misa, ¿por qué la misa? Porque la parte más importante, el misterio propiamente dicho, se celebraba a partir de que despedían a los catecúmenos y a los que no eran católicos. Misa est. Cosa que ha quedado para el final de todos, porque ahora en la tradición del rito romano, al final de la misa, el sacerdote que dice, la Santa Misa ha terminado, podéis ir en paz, ¿me entienden? O sea, váyanse en paz. Eso era lo que decían, no a los que terminaba la misa, sino que a los que eran catecúmenos. E inclusive, lo que hacían era imponerle las manos a los catecúmenos y le decían, ite, misa est, ¿no? O sea, váyanse, ¿no? Váyanse, los despedimos. Porque la idea era además, porque también esto habla de envío, ¿no? Los enviamos. Porque esto también quería decir de que lo que han escuchado, lo que han participado, la palabra de Dios que han podido apreciar y que han podido meditar mediante la predicación y de la proclamación del Evangelio, lo pueden ir ahora a predicar al mundo. Lo pueden ir ahora a enseñar al mundo, ¿no? Entonces, ite, misa est. Eso significaba. Y de allí entonces viene la idea y el concepto y la palabra, en realidad, de la Santa Misa. ¿Ya? De ahí viene la terminología de misa. Ahora, Santo Tomás, en la Suma Teológica, y con esto ya termino, dice lo siguiente. ¿Por qué llamamos misa? ¿No? ¿Por qué ya inclusive ahora, por qué, digamos, cuando se terminó este tema de los catecúmenos y ya la iglesia empezó a, porque todos eran cristianos ya, dejaban entrar a todo el mundo, o sea, la razón por la cual dejó de haber este rito era porque ya la cristiandad empezó a crecer tanto de que todos eran ya cristianos, no había que despedir a nadie, ¿me entiendes? No había que despedir a nadie, todos eran ya cristianos, entonces en un mundo ya cristianizado, donde todos estaban bautizados, ya no hacía falta decirle a los catecúmenos ite misa est. Entonces ya después esto quedó como término para hablar de la misa, y sencillamente la terminología de ite misa est o la frase de ite misa est quedaba para el final de toda la celebración, ¿no? Pero Santo Tomás dice, ¿y por qué le llamamos misa? Primero dice, ¿no? Porque el sacrificio, la ofrenda, la oblación, la lleva el sacerdote del pueblo hacia Dios. Pero también la oración del sacerdote la lleva mediante la gente, o sea, es enviado el sacerdote como miembro del pueblo, pero como además como mediador, como pontífice, es enviado para que sea él el que hace la oblación, el sacrificio de Cristo. Eso, misita. Y después dice también, y el mismo sacerdote cuando envía, o sea, envía por medio del ángel, en el canon 1 de la plegaria eucarística 1 de la misa, dice el sacerdote en determinado momento, ¿no? Te pedimos humildemente que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Entonces decía Santo Tomás, así como es por medio del ángel, el sacerdote envía al ángel para que lleve nuestras oraciones a Dios. Por eso envía, ¿ven? De ahí del término misit, ¿no? Va el ángel digamos, a llevar las cosas. Por eso es llamada misa. O sea, con toda fuerza se puede perfectamente llamar misa, porque es una oblación que los fieles ofrecen por medio del sacerdote y el sacerdote también lo lleva a Dios por medio del ángel, ¿no? Por eso se llama misa. Entonces, hasta ahí podemos decir que la terminología nos habla de este sacrificio, de esta actualización del sacrificio de Cristo, de este memorial de la pasión del Señor, que es llamado misa, porque es el envío, ¿cierto?, de Cristo a la iglesia, digamos, al ministerio de la iglesia, y es el envío también de la iglesia, digamos, de sus oraciones y de sus sacrificios, al amor de Jesucristo y por intercesión de Cristo al Padre Celestial. Eso quiere decir. Y Padre Pierre, con toda la terminología tan importante, ¿por qué no recordar estos minutitos que nos quedan antes del final? Mi respuesta, ¿cómo debe ser nuestra respuesta? Porque, claro, más ciego no querría alguien
no ver, ¿no? Tanta la historia, la patrística, la terminología, todo lo que nos ha ido citando usted en el centro de la fe. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Porque ya está dado ahí, o sea, sería solo taparme los ojos para negar toda la importancia, y no sé cómo los hermanos, pues, no católicos reducen también, ¿no? Es tan difícil con tanta historia que reduzcamos a simplemente no algo conmemorativo o algo meramente simbólico. No sé cómo logran hacer eso, pero nosotros Ya, cómo debemos responder. sí. A ver, yo dije al principio, ¿no? Una cosa tan grande no se puede encerrar en pocas palabras, ¿cierto? No se puede determinar en una sola palabra una cosa tan inmensa, tan maravillosa. La Santa Misa es una cosa tan grande, tan espléndida, que no puede ser encerrada, ¿no?, en nuestras vidas en determinadas cosas chiquititas, o tenemos que pensar que podemos simplificarla. No, es una cosa muy grande. Ya todos estos nombres, ¿de qué nos quieren hablar? Si yo pudiera resumir todo lo que les he dicho, les puedo decir de que quiere decir que la misa es algo tan grande que no se puede reducir a una palabra y explicar tan fácilmente. La misa es la acción de Dios, es la acción de Cristo, es la redención de la humanidad mediante la pasión, es el momento de comunión con Dios, es el momento en el que Dios ha entrado en obediencia al Padre, Cristo ha entrado en obediencia al Padre por nosotros, es el momento de nuestra redención. Entonces, participar de la misa es participar de la acción de Dios. No participas de una acción puramente humana, de una acción profana, de una oración bonita, de una, no sé, de un tipo de actividad recreativa, ¿no?, teatral, que tiene que tener muy buena escenografía, buenas luces o buen equipo de música o teatralizaciones. No, no es así. Participamos de un acto misterioso en el cual Cristo es el que obra, Cristo es el que realiza esta acción, no somos nosotros. Y entonces es tan grande, es tan inmenso, que por eso se le llama oblación, Eucaristía, acción de gracias, pan partido, Santa Misa, qué sé yo, y todo lo que hemos ido mencionando, ¿no? Entonces es tan grande este misterio, que no solamente hay que conocerlo, sino vivirlo. Y entonces yo los invito a que vivamos, experimentemos en nuestro propio corazón esta gran acción de Dios, que es la salvación mediante la cruz, y que se realiza todos los días que se celebra la Santa Misa. Que se realiza porque no es solamente un recuerdo, no es, como decíamos antes, una obra teatral que nos hace acordar de la última cena, no, es la actualización de la cruz de Jesucristo, donde Jesús realiza para nosotros, nos entrega los frutos de la pasión, de su salvación. Por eso que la misa es tan importante para nuestros días, y debemos de aprender no solamente a saber por qué se llama misa y por qué tal cosa, sino tenemos que participar de ella y amarla, ¿no? Porque Jesús nos los ha dado con todo su corazón. Padre, esto es importantísimo con toda la información que nos ha brindado. Nos tenemos que despedir por el tiempo. Le pedimos, por favor, poder continuar. No sé la próxima qué vamos a poder ver para estar atentos, si no lo quiere decir, pero también le pedimos la bendición sacerdotal para terminar el programa de hoy. Sí, muy bien. Yo sencillamente animarlos, ¿no? Como dije hace un ratito, animarlos a que se eduquen, conozcan más, se formen, porque esto es un misterio hermoso, ¿no? Esto es luz para nosotros. Y tenemos que nosotros ir conociendo, ¿no? Como digo, claro, esto implica un conocimiento un poquito más serio, no es solamente dar a un grupo de jóvenes, ay chicos, sí, hay que ir a la misa bonita, que hice yo. No, hay que profundizar en nuestra fe, hay que profundizar en el misterio de la misa para poder valorarla, porque eso es lo más importante, hay que valorarla, ¿no? Entonces ya pienso que la próxima vez podemos hablar de la misa como acción sagrada, ¿no? Vamos a hablar de la sacralidad, de lo sagrado de la misa. ¿Qué significa la misa? Digamos, entrar en un ambiente sagrado. Algo habíamos hablado en la introducción, pero ahora vamos a hablar de la sacralidad, y también podemos hablar de la desacralización, del proceso de desacralización que lamentablemente se ha visto, ¿no? Ha teñido muchas veces esta última parte de nuestra historia en la vida de la Iglesia, de la misma celebración eucarística. Muy bien, les doy la bendición entonces. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Padre Pierre Martínez Valencia, del Obispado Castrense en Perú, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muy bien, hasta luego Hernán, hasta luego a todos. A los amigos de Hacia el Encuentro con Dios también, no se muevan que tenemos mucho más en nuestra programación para ustedes. Hasta pronto.